¿Cómo están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera como todas las semanas, de martes a viernes. Vamos en directo. Vamos a hablar de política hoy día. Lo vamos a hacer con un integrante de la nueva mayoría. Es presidente del Partido Radical. Me refiero a Ernesto Velasco. Ustedes también pueden hacerle preguntas, como siempre, en el hashtag OpinoEV. Por Entrevista Verdadera. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un agrado saludarte y lo mismo a las y los televidentes que están sintonizando. ¿Cómo reacciona Ernesto después de conocer hoy esta información? Apareció primero en el diario La Tercera, después salió en todos los medios y que liga directamente al senador socialista Fulvio Rossi, que es parte de la nueva mayoría, con una carta donde pide recursos para una serie de candidatos directamente a quien era gerente de SQM, Patricio Contese. Lamentable. Y yo creo que, si tú me permites, en un contexto, pues esto tiene un contexto. Esto no es un hecho aislado. Ojo con decir la palabra contexto, porque de repente, pero dele nomás. Voy a ir, como los buenos parrilleros, a los bifes. Vamos. Porque, mira, yo creo que hoy día la sociedad chilena está en un contexto de desconfianza hacia las instituciones, de falta de credibilidad en las cosas que se hacen, y yo creo que esto es la guinda en la torta de una sumatoria de hechos que dañan y que afectan, porque ¿cuál es el tema de fondo? La relación del dinero con la política, la relación del mundo de la política con el mundo de las empresas. A lo mejor, y ahí hay un tema de legalidad, que si está en el marco legal, está en el periodo legal, se hace vía CERVEL y el aporte se hace como corresponde, a lo mejor es legal. Tema de fondo, la relación del dinero con la política. Y es ahí donde, a mi juicio, esto una vez más coloca el acento en una situación que es muy compleja, porque entre otras cosas va alterando 33 personas, muchas de ellas han salido hoy día diciendo que nadie pidió o nadie solicitó que se solicitaran recursos a nombre de ellos. Por lo tanto, esto pone el tema de fondo, relación dinero y política. En lo personal, creo que ¿qué es lo que hay que hacer? Al margen de transparencia total, Ministerio Público, que se esclarezca la verdad y que sea el propio senador Rossi que esclarezca esto. Ernesto, yo incluso quiero separar el tema de la legalidad, porque efectivamente... Estoy de acuerdo. Efectivamente que esto va a enfrentar la nueva mayoría, el que ya se establezca que hubo, en este caso, directamente un senador que le pide plata a través de una carta al gerente general de una empresa como SQM, que el dueño de SQM se hizo de esa empresa en un momento en que estábamos en dictadura, por la cual la nueva mayoría luchó. Esta persona era yerno de Pinochet y bueno, conocemos la trayectoria de Ponce Lerú. ¿Cómo queda la nueva mayoría parada después de eso? A ver, yo separaría, Beatriz, lo que es la nueva mayoría, lo que son los partidos políticos, de lo que es la actitud individual de cada persona. Y en ese sentido, es por eso que yo te digo, voy al fondo. Para mí no es el problema de la legalidad, es la relación del dinero y la política. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo y que hay que enfrentarlo de forma radical. ¿Qué me produce a mí? Yo te puedo hablar por mí, porque yo no puedo arrogarme a toda la nueva mayoría. Me da una profunda molestia, porque yo creo que en la vida el fin, como decía Nicolás Maquiavelo, no justifica los medios. O sea, yo creo que causas nobles, como es la política, es lo que yo espero, que la política se mueva por ideas, por sueños, por miradas de país. Este tipo de situaciones, con mayor razón, se tiene que llegar hasta el final. Por lo que tú estás diciendo. Para mí, el fin no justifica los medios. Perdón, y aquí hay un tema ético. Sí, claro. ¿Y esto les va a afectar? ¿Ustedes cómo lo proyectan? ¿Cuánto les va a afectar en votos, por ejemplo? Y aquí hablo de la nueva mayoría completa porque yo entiendo que Fulvio Rossi es senador específico, está con nombre y apellido, pertenece al Partido Socialista, usted es presidente del Partido Radical, pero ustedes pertenecen a un mismo conglomerado. ¿Cuánto le podría afectar en votos a la nueva mayoría que pasen cosas como esta? Que haya una certificación de que pasan cosas como esta. A ver, yo creo, Beatriz, si tú me permites, yo en lo personal no hago el cálculo de cuántos votos nos va a afectar. Yo el razonamiento que hago, cómo la sociedad chilena se limpia. Cómo el sistema democrático chileno limpia este tipo de prácticas. Cómo a futuro tenemos una vuelta de credibilidad en no solo la política, las iglesias, el Poder Judicial, las fuerzas de carabineros, el mundo empresarial, o sea, cómo instituciones muy vitales para la vida republicana de un país recuperan credibilidad. Y por lo tanto, ¿cómo lo vamos a enfrentar? A lo mejor se van a perder votos. Pero yo creo que la pérdida hay que hacerla sobre la base primero de juntos pero no revueltos. Ese viejo dicho sureño que yo creo que es muy palmario. Lo que yo espero es que asuman su responsabilidad los que son responsables. Y paralelo con eso, que vamos a temas de fondo. ¿Cuáles son los temas de fondo? La Comisión Engel propuso un conjunto de proyectos de ley. Y en lo personal, espero que no haya ninguna justificación para que esos 18 proyectos de ley sean aprobados y sean ley de la República. Ejemplo, Perdón, antes de entrar directamente a eso,
en esto, pero el propio Eduardo Engel, que fue quien lideró esta comisión, se quejaba, lo ha hecho no una vez, varias veces, del retraso, de la forma extraña en que se pusieron a debatir, porque hay cosas separadas. Por ejemplo, los partidos políticos, que ya lo voy a preguntar de eso, la ley para reformular lo que pasa con los partidos políticos, el financiamiento se ve por un lado, el reglamento por otro, entonces él dice... Esto no está bien. Y ahí yo le quiero preguntar directamente por esa ley. ¿Cómo mira el Partido Radical la ley de partidos políticos? ¿Está en capacidad de decir usted que la van a apoyar tal como aparece, tal como está propuesta? Quiero ir al fondo, Beatriz, de tu pregunta. Al problema de la desconfianza y hasta crisis de credibilidad en la sociedad chilena, solo se enfrenta con dureza, con transparencia, que Ministerio Público, Tribunales de Justicia hagan lo suyo y desprendiéndose de cuotas importantes de poder. El punto de la ley de partidos políticos. Nosotros estamos porque haya reinscripción, te hablo por mi partido, que haya reinscripción, que haya un proceso de democracia interno claro y transparente, fiscalizado por el Servicio Electoral, que efectivamente los partidos sean instancias en las cuales haya también un trabajo de formación, hay un trabajo de ideas, centros de estudio que trabajen con el mundo parlamentario, con el mundo municipal, en los debates de sociedad, en los temas de fondo que a mi juicio la sociedad quiere. Pero, por lo tanto, y en esto... ¿Sabe por qué le quiero preguntar? Porque me ha tocado entrevistar personalmente a senadores, a diputados, y todos dicen lo mismo, no, yo estoy a favor y todo. Pero cuando uno ve la discusión en el Congreso, se da cuenta que en realidad no están todos tan de acuerdo. Entonces hay una suerte de discurso personal público y un discurso distinto a la hora de discutir y votar. Yo le puedo hablar, Beatriz, por los diputados radicales, pues yo no le puedo hablar por todo el mundo, por lo demás sería una arrogancia inadecuada. Nosotros le hemos dicho al gobierno, y yo lo pedí el lunes en el Comité Político de la Moneda, que el gobierno le diera urgencia a la ley de partidos políticos. Que si no había un acuerdo de todos, que desnudáramos los problemas y que se votara a cara al país dentro de lo que es el Parlamento. Yo creo que se ha avanzado bastante y mi sensación es que hoy día el gobierno está prácticamente en la parte final de redactar lo que son las indicaciones que apunten aquí al tema de la democracia interna, faltaba ver el tema de los tribunales supremos, que fueran entes democráticos, que cautelaran la institucionalidad, pero que dieran también garantía de un justo proceso interno. Segundo, el refichaje, ese tema que los padrones de los partidos dejen de ser cajas de sastre y sean transparentes y realmente no sean factores de caudillo interno, sino que la democracia interna se exprese. El tema de los recursos. Porque si tú me permites, y los televidentes que nos están mirando, la Comisión Engel propuso financiamiento público para la política. Nosotros decimos, si hay un peso público, que es suyo, que es tuyo, que es de todos los chilenos, tiene que ser fiscalizado. Por ende, un servicio electoral realmente con competencias muy sustantivas, un perro con dientes, que pueda realmente morder y fiscalizar. Y a eso se suma de que hay un proceso razonable de tiempo para que todos aquellos partidos que, como el caso nuestro, o partidos más antiguos, que han tenido recursos que sean en el fondo entregados, que son propios, que son años de historia con bienes, inmuebles, propiedades, que hay un proceso de transición para que se pueda regularizar y estar inscrito legalmente a nombre del partido en el registro electoral, en el registro de partido como corresponde. Yo creo que transparencia total, pero hasta que duela. Y eso significa asumir que los partidos políticos hoy día estamos en un muy bajo nivel de credibilidad. Y eso es muy lamentable. Es muy lamentable para una vida democrática como la que yo espero, para lo que yo espero que mi país viva, y que hoy día es el momento de esta crisis, que es una crisis tremenda de credibilidad, la transformemos en una oportunidad, oportunidad de cambio. Quiero volver brevemente a lo de SQM para después pasar a otros temas. Sí. Pero cuando uno mira la historia económica, si se quiere, de esa empresa, de Sokimich, y todas las preventas que hoy día tiene por parte del Estado, de qué manera se la ha privilegiado a la hora de tomar ciertas decisiones. De hecho, con SQM con un proceso pendiente con Corfo, porque simplemente no le falseaba datos para pagarle menos, y desafía a Corfo incluso, se siente con ese poder. Cuando uno entiende que SQM repartió plata a la nueva mayoría, también a la oposición, pero que repartía platas para campañas políticas, ellos mismos se han autodenunciado de una cantidad enorme hablamos de miles de millones de pesos en campaña. Uno ve vasos comunicantes ahí, uno entiende por qué SQM es hoy día lo que es, y todo hecho en democracia, estamos hablando del 90 para adelante. ¿De qué manera eso se puede transparentar? Porque una cosa es reconocer efectivamente recibimos dinero, pero ¿de qué manera nos responden a los ciudadanos de lo que significa SQM y todo lo que ha profitado del Estado, por ejemplo, en una posición súper ventajosa? ¿Eso tiene algún tipo ¿se puede reaccionar de alguna u otra manera? Yo creo que se puede reaccionar. ¿Cómo? Primero con indignación. Y a mí, en lo personal, me agrada mucho. Ya, pero algo más concreto, yo entiendo, es una emoción, es una emoción. Pero la política también requiere emoción.
Y en ese sentido, cuando nosotros, te puedo hablar por mí y por mi partido, nosotros decimos, mire, que asuma su responsabilidad que le corresponde, que sea transparente y que se llegue hasta la verdad, que aquí no pueden haber defensas corporativas y que tiene que haber un marco legal, que esta situación la cambie. ¿Qué cosa tiene que cambiar? No solo el tema de los partidos, la relación del dinero con la política, una muralla china, que se acabe el financiamiento privado, que se acabe el gasto reservado o el aporte reservado, que haya una transparencia absoluta en lo que son los procesos de este tipo. Y entrando a lo que tú dices, sí, evidentemente, y ¿a quién le cabe la menor duda? Que aquí lo que hubo fue una compra de conciencia, pues. Y aquí hubo personas que en definitiva Sokimich se hizo de un poder dentro de lo que es un imperio de la industria sobre la base de este tipo de prácticas, que a lo mejor no tienen problemas de legalidad, otras tendrán que ver con problemas tributarios, otros tendrán problemas de otra naturaleza, pero el tema de fondo es un tema ético, de cómo se relaciona el mundo público con el mundo privado. ¿Y le puedo adelantar algo? ¿Te puedo adelantar algo? Sí. Con los diputados de mi partido estamos trabajando y vamos a pedir formalmente al gobierno que se termine la concesión en temas de litio. Que, por ejemplo, en el norte, uno de los temas más importantes, nosotros vamos a pedir que el Estado cree una corporación que puede ser al amparo de ENAMI, al amparo de Codelco, una empresa transparente que se haga cargo y gestionar todo eso. Así como también todo esto, que hay un proceso de mucho mayor transparencia y si es necesario terminar con las concesiones, hay mecanismos legales que habrá que verlo, hay que hacerlo. Y que hay que enfrentar un proceso de absoluta transparencia. Y si se lo gana quien se lo gana, que se lo gane. Pero eso nosotros estamos, te lo digo a nombre de los parlamentarios nuestros, hay gente que está muy potentemente trabajando en esto, Alejandro Guillé, el diputado Espinosa, el diputado Robles, la diputada Hernando, gente del norte, y por lo tanto yo confío en ese trabajo. Y yo creo que es una reserva que, perdóname, no es superioridad de nadie con nadie. Pues yo creo que aquí nadie puede sacar una pequeña ventaja, es enfrentar un problema y resolverlo. Ernesto, tengo que hacer un corte ahora. A la vuelta vamos a conversar de otras cosas. Hay una idea de colocar un Estado Mayor en el gobierno y dejar a la presidenta Bachelet de lado. Ingobernabilidad, se habló en algún momento, lo dijo el mostrador y quiero preguntarlo y si es verdad que lo mencionaron como presidentes de partido. Vamos a hablar también de la figura del expresidente Ricardo Lagos, todo eso al regreso. ¿Eh? Le voy a contar la firme toda, porque se... Sigues en la entrevista verdadera. Recuerda que puedes colaborar con nosotros, Opino EB, para hacer tus preguntas a Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical, que nos acompaña en estos momentos. Ernesto, hubo una nota del Mostrador donde se hablaba de que los presidentes de partidos, luego que se reunieron en la casa del presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, habían hablado casi de una especie de Estado Mayor que tomara las decisiones para dejar a la presidenta libre para hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo recorrer el país. Se mencionó ingobernabilidad. ¿Es cierto eso? A ver, mira, te lo voy a decir con toda franqueza. El diagnóstico de todos es que primero hoy día hay que fortalecer el liderazgo presidencial y hay que fortalecer la gestión del gobierno por dos razones. Primera, por una razón de país. Estamos en un contexto internacional complejo, la economía no está buena, hay un proceso de recesión, estamos con una cifra de 2.2, hay que poner acento en el crecimiento, la libra de cobre está llegando a niveles muy bajos, que incluso para Codelco es producir bajo lo que son los costos de producción, por lo tanto hay un riesgo que el Estado reciba muchísimo menos recursos, por lo tanto hay un tema económico, hay un tema internacional Bolivia y hay un tema de responsabilidad política. Pero también, Beatriz, hay una consideración egoísta. Si nosotros queremos proyectarnos a un nuevo periodo presidencial, eso solo es posible sobre la base que a este gobierno le vaya bien. Por lo tanto, esto de Estado Mayor, esto que se ha hablado, bajo ninguna condición. O sea, yo te puedo decir que realmente el acuerdo sólido que tenemos dentro de los partidos, podemos tener matices. Yo te puedo hablar por mí. Yo he hablado y he dicho, y no voy a quitar una coma en lo que he dicho. El desorden nos lleva a la ingobernabilidad. Por supuesto, si se continúa el desorden. ¿Quién es la culpa del desorden? Mira, el desorden es compartido. Porque uno cuando baila tango, el buen baile tiene que ser de dos. ¿Compartido quiere decir qué? Gobierno y partido. Ya. O sea, nosotros tenemos que poner el acento. Perdón, ¿y el gobierno usted lo centraliza en quién? El gobierno es un todo. Pero viene de la presidenta, es el ministro del Interior, son los ministros políticos. Es un todo. Soy claro que es un todo, es un todo.
Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día? Fortalecer el liderazgo presidencial, fortalecer el equipo político de la moneda. Perdón, pero ¿usted reconoce que no están todos detrás de la presidenta como deberían estar? ¿Eso es parte del desorden que usted identifica o no? Es que yo quiero... ¿Cuál es el desorden que yo identifico? Y por eso te quiero hablar con toda sinceridad y ahora te hablo... O sea, quiero terminar lo que fue la reunión de nosotros. Primero, un apoyo absoluto al gobierno, apoyo al programa, apoyo a la reforma, apoyo al equipo político, apoyo a Urgo en una situación muy compleja con lo que ocurrió con los camioneros y apoyo al equipo político. ¿Qué es lo que pedimos como contraprestación? Que la priorización que se dice que vamos a enfrentar un momento económico difícil se haga, pues. ¿Cuál es la otra contraprestación? Que el gobierno gobierne, que tengamos un mejor gobierno. Nosotros Oye, es duro lo que dice usted, que el gobierno gobierne. Y te lo voy a repetir de nuevo. Nosotros podemos ordenarnos como niños las monjas, o como niños los curas, o como niños a cualquier lado. Pero si el gobierno no gestiona bien, si el gobierno no se hace cargo que en áreas de gobiernos regionales se tiene que hacer mejor el trabajo, que se tiene que fomentar la alianza público-privado, que la reforma educacional tiene que terminar con un zigzagueo y tener una sola voz, una sola claridad. Si nos vamos a poner colorados, pongámonos una sola vez colorados. La gratuidad es universal. ¿Tenemos plata para cuánto? Es lo mismo que uno en la casa. Si me da para 50, es 50. No discrimino. Paralelo, ley de educación superior. Tú no puedes ponerle plata a un privado si no tiene un marco regulatorio. Si tú no tienes una ley de educación superior. Perdón, ¿cuánto lo escuchan? Por lo mismo que usted, ¿cuánto lo escuchan ustedes desde el gobierno? ¿Cuánto los escuchan desde el Ministerio del Interior? ¿Cuánta relación tienen directamente con la presidenta, por ejemplo? A lo mejor nos gustaría que nos escuchara más. Ahora, esto te estoy hablando por mí. Porque yo, la parte anterior, clarísimo. Los 7 partidos, los 7 presidentes, todos claritos. Detrás de la presidenta, detrás del gobierno, detrás del equipo político. Estamos todos claros. Y lo que yo te digo es la contraprestación que yo espero, te hablo por mí. Ernesto Velasco, Partido Radical. No meto a nadie más. Yo lo que quiero es que al gobierno le vaya bien. Yo creo que hay que ordenarnos detrás del gobierno, pero el gobierno también tiene que gestionar mejor. ¿Y qué significa gestionar mejor? El gobierno gestionarlo mejor, po. Perdón, dentro de esta gestión mejor, y ahí le pregunto la opinión a ustedes como partido político, ¿se refiere a, por ejemplo, a lo que pasó con los camioneros el día viernes? Te pongo el ejemplo, cuando yo digo gestionar mejor, no quiero irme al tema de la educación. Aparte que algo que para nosotros y para mi partido, para nuestros 152 años de historia es un blasón, como dicen los españoles, es un blasón. Entonces yo te digo, claridad. Yo creo que ¿qué es lo que hoy día el país necesita? Cuando tú tienes este contexto y esta atmósfera de crispación, de un problema económico complejo y un problema más arriba en la élite y en la política y estas denuncias. El país lo que requiere hoy día son certezas. El país lo que requiere son reglas del juego claro. Y que la gente sepa, estas son las reglas mediante las cuales nosotros nos vamos a guiar. ¿Y qué es a nuestro juicio? Y por lo menos te hablo por mí, por mi partido, en el Estadio del Llano, en la reunión con la presidenta. Prioricemos. Le tomo al pie de la letra lo que dijo la presidenta y el ministro de Hacienda y del ministro del Interior. ¿Qué significa? ¿Dónde tenemos que poner el acento en mejorar gestión? Seguridad ciudadana, en los temas de salud. En las reformas estructurales, sacar una buena reforma educacional, bien hecha, no a media, no a tironeso, sino que algo que realmente sea una política pública permanente, que no venga un próximo gobierno y nos venga a modificar esto, sino que algo estable, una buena reforma laboral, gestionar bien lo que es todo el tema de la economía, poner el acento al crecimiento económico, en un tema que nadie habla, la protección del empleo. Si una buena reforma laboral cautela derechos de los trabajadores, pero tú también tienes que cautelar el derecho de la protección del empleo. ¿Usted es partidario de que se agreguen estas modificaciones que pide, por ejemplo, el sector empresarial a la reforma, que en realidad mira el tema de la negociación colectiva más que nada, la reforma laboral? Soy concreto. Una reforma laboral que no tenga titularidad sindical, que no tenga derecho a huelga efectivo y real, no es una reforma laboral. O sea, usted apoya es un gato pardo. O sea, usted apoya lo que yo apoyo una reforma laboral como corresponde, pero también le agrego algo. Le agrego poner énfasis en la productividad, poner el acento en la capacitación, la formación del recurso humano, que para las pymes, que son empresas entiendo, pero eso pequeñas... ¿debería estar agregado a la reforma también? Sí. ¿O irlo trabajando en otra línea? Absolutamente. Y te pongo un ejemplo. Rodrigo Valde, el ministro de Hacienda, dijo, es perfectamente explorable que para las pymes, para las pequeñas empresas, se tipifiquen la norma legal. ¿Qué es lo que es una pyme? Son tantos trabajadores. Y por lo tanto, cuando... Hay varios que se disfrazan de pyme. Pero acotemos esto, terminemos con el multiroot, a las pymes digámosle lo que es pyme y al vaso pongámosle vaso con agua. Aclarado eso,
perfectamente todas las pymes pueden explorar mecanismos, como por ejemplo que la huelga sea por un periodo acotado de tiempo, y al cabo del cual, si tú pones en riesgo la sustentabilidad de esa pequeña empresa, tú tengas el proceso de arbitraje estatal, con tribunales laborales, tribunales estatales, con credibilidad, con todo lo que hay. Esto incluso se ha conversado con la CUT. Fíjate que a mí me extrañó mucho la reunión que tuvimos con la CUT en Valparaíso. Ellos están preocupados del crecimiento económico. Y fíjate que un dirigente sindical dijo, oiga, pero ¿a quién se le puede ocurrir que un dirigente sindical quiere matar su fuente laboral? O sea, si tú miras cuántas son las huelgas que en el año hay en las pymes y en las medianas, son pocas. Entonces, el tema de fondo, del cual tenemos que hacernos cargo, es el tema de la reactivación de la economía y que tengamos equilibrio entre el mundo del trabajo y el mundo empresarial, que tú facilites un diálogo y un concepto de integración social que sea mucho más vertical. Que no haya una asimetría, sino que haya en el fondo una relación mucho más directa. Lo quiero cambiar de tema porque no quiero que se nos escape la conversación. ¿Usted apoyaría una candidatura de Ricardo Lagos? Si mi partido la apoya, por supuesto que sí. Se lo pregunto de otra manera. ¿Cómo mira la posibilidad de que Ricardo Lagos sea candidato nuevamente? A ver, yo creo que Ricardo Lagos, Beatriz, es un dato de la realidad. Es como cuando uno va en el centro... ¿Es un candidato permanente, dice usted? No. A ver, cuando uno va para el centro, ve el Cerro Santa Lucía. Está ahí, existe. Cuando hoy día tú tienes un ambiente crispado, tienes una ausencia de liderazgo, cuando se piensa poco en Chile, cuando se piensa poco en la responsabilidad de cómo es gobernar, porque para mí gobernar es un tema ético, es el bien común. El chico requiere el Estado fuerte que lo defienda, el poderoso se defiende solo. Por lo tanto, cuando viene Lagos y te habla del medio ambiente, te habla de la reactivación económica, te habla de cómo se tienen que hacer o gestionar mejor las áreas de gobierno, eso asusta. Por lo tanto, si tú me preguntas si Lagos es un potencial candidato, por supuesto que es un potencial candidato. ¿Y le gustó en la medida, moneda? Perdón, es un potencial candidato en la medida, primero, que él quiera, y segundo, que hayan ciertas condiciones que se den. Ahora, yo creo que, tema de fondo, me parece hoy día de pésimo gusto, cuando llegas un año y medio, un año y un cuantos meses más, a hablar de candidaturas presidenciales, si fuera de Lagos, y lo digo con la misma fuerza, Lagos o cualquiera que pretendiera eso, Ernesto, me parece invento, que... No. ¿Le gustó que fuera al Palacio de la Moneda, se reuniera con el ministro Burgos cuando no estaba la presidenta Bachelet? Es que yo no le veo nada malo. ¿Y sabes por qué yo no le veo nada malo? Pero eso aprovechó de instalar el tema de Ricardo Lagos como posible candidato. Es una opinión muy personal. Yo creo que uno no puede andar mirando burros en la línea y no tiene que tener debilidad de sus propias convicciones. Ricardo Lagos fue a la Moneda a entregar una propuesta constitucional de lo que su fundación había hecho. Ahora, que hubo una doble lectura y que se sacó una tercera derivada, es evidente por lo que estamos hablando. Porque si tú tienes un ambiente que en el fondo lo que hay una ausencia de un liderazgo ordenador, evidentemente que personajes de este tonelaje generan, no ordenan. Es que, perdón, usé la palabra, ¿por qué? Porque, a ver, generan ruido. Bueno, sí, lo hizo. En una entrevista, el mismo Ricardo Lagos dijo que lo detenía en la calle, me imagino que lo saluda mucho, si es un expresidente, una figura súper reconocible, pero él eligió una frase, él dijo, y la gente me pidió, la señora me pidió, cuando me paró en la calle, me pidió que pusiera orden, y ocupó esa palabra. ¿Le parece lo adecuado? ¿Fue justo decir eso? Si somos sinceros, y yo estoy hablando sin filtro, no me pareció adecuado. ¿Sabe por qué no me pareció adecuado? Porque yo creo que hoy día la primera prioridad es apoyar al gobierno. Uno podrá tener sus puntos críticos, que yo los tengo, pero donde no me va a pillar nunca en que yo no voy a ser el primero que voy a estar apoyando la gestión de este gobierno, porque uno tiene que ser leal hasta el final. Nosotros vamos a estar hasta el final con la presidenta Bachelet, queremos que le vaya bien, y también la lealtad es decir las cosas por su nombre. ¿Y usted ha visto deslealtad? No, yo no creo que haya habido deslealtad. Lo que yo creo que aquí ha faltado más sinceridad en lo que son las relaciones, más cariño, más afecto. Cariño lo entiendo, afecto también. ¿Sinceridad en qué? Sinceridad... Quiero ir a un tema bien de fondo. Si uno le creyera a las encuestas, que para mí no es el oráculo de Delfo, pero las encuestas algo deben indicar. Bueno, y varias indican más o menos lo mismo. Y bastante variopinta. Sí. Uno puede llegar a la siguiente conclusión. Este gobierno, mi gobierno, está en torno 25, 27, 28%. La adhesión a las reformas, que partieron sobre 70, hoy día están en torno al 30, 24, 27, dependiendo de quién las mire. Más allá de los números, eso es minoría.
Y el ethos cultural de la nueva mayoría es una mayoría social y política por los cambios y un buen gobierno. Por lo tanto, yo me revelo a que seamos minoría. Yo lo que quiero es que seamos vocación de mayoría y que gestionemos cosas pensando en lo que el país requiere y que es lo eficiente y lo que hoy día se está buscando, que gestionemos bien. No darnos el gusto a nosotros mismos. La vanidad intelectual es muy mala. Es muy mala, aparte que eso puede terminar en un gato pardo. Que todo cambie, Beatriz, para que terminemos igual. Que al término de este gobierno haya más niños, colegios particulares subvencionados, que en la educación pública, que es lo que yo creo que es lo que nosotros deberíamos poner el acento. Ernesto Velasco, muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevista Verdadera. Muchas gracias a ti, Beatriz, y lo único que, si tú me permites 30 segundos, la lealtad aquí no está en duda. Y yo creo que aquí cuando uno tiene las ideas claras y el timón firme, vamos a apoyar para que el gobierno salga adelante y estamos todos cuadrados detrás de esto. Pero también hay que rectificar. Buenas noches. Chao, buenas noches. Vamos ahora a un resumen de noticias. Este martes se dio a conocer la existencia de un correo electrónico supuestamente enviado por el senador socialista Fulvio Rossi al exgerente general de SQM, Patricio Contese, en agosto de 2012, en el que aparece un listado de candidatos y agradece de antemano montos de dinero asociados a ellos. El fiscal nacional, Sabas Chaguán, pidió al servicio electoral los antecedentes relativos al mecanismo de financiamiento y montos para aclarar si recibieron aportes a través del mecanismo formal o mediante emisión de boletas o facturas. El gobierno le puso este martes suma urgencia al proyecto de carrera docente, lo que significa que tendrá que ser despachado desde la Comisión de Educación en 8 días. Esta medida busca acelerar el paso de la iniciativa tras meses de suspensión en la tramitación, en medio del trabajo de las mesas de diálogo con el Colegio de Profesores. Además, debe entrar el proyecto de nueva educación pública que incluye la desmunicipalización. Los pasos que tiene que sortear la iniciativa legal tras finiquitarse en la sala es Comisión de Hacienda, Cámara de Diputados y luego al Senado. Todo este proceso podría tardar 15 días. 10 fueron los meses en que el Ministerio Público y el Departamento de Asuntos Internos de la PDI investigaron a una decena de detectives que este martes fueron desvinculados por delitos como robo y cohecho. El antecedente fue entregado por el fiscal jefe de San Antonio, José Miguel Subiavere, quien detalló que los ahora ex policías pertenecían a las dotaciones de las brigadas investigadoras de robos de esta comuna Puerto y Talagante. Desde la Fiscalía se informó que en total son 11 los detectives investigados, de los cuales 10 serán formalizados mañana, mientras que el restante se mantiene prófugo y es intensamente buscado. Cerca de la mitad de los 116 detenidos de Guantánamo permanecerá en prisión indefinidamente, recordó esta jornada el secretario de Defensa, Ashton Carter, en momentos en que el gobierno estadounidense busca cerrar esta polémica cárcel, tal como lo prometió el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Carter y Lisa Mónaco, asesora del presidente en antiterrorismo, tienen previsto presentar en septiembre en el Congreso un nuevo plan para cerrar la cárcel de Guantánamo, abierta hace 13 años en la base naval estadounidense, ubicada en el sureste de Cuba, para encarcelar a los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El cierre de la polémica prisión fue una de las promesas de campañas de Obama, donde aseguraba que era incoherente conservar una cárcel que el mundo entero condena y que los terroristas usan para reclutar. El volante de La Roja, Arturo Vidal, fue liberado de la nómina de la selección chilena que prepara el amistoso de este sábado ante Paraguay. Según informó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, el jugador pidió que le dejasen libre por motivos personales y este mismo día viaja hacia Alemania. Chile enfrenta el sábado a las 18 horas a Paraguay en un amistoso que servirá como antesala para las clasificatorias a Rusia 2018. Este viernes se cumple un año de la muerte de Gustavo Cerati y además del recuerdo de sus fanáticos y sus familiares, la capital argentina alista un homenaje oficial para el ex líder de Soda Stereo, en el que participarán varios de sus amigos y colaboradores más cercanos, además de diversos artistas de la escena trasandina. Entre ellos habrá un representante chileno, Jepe, invitado por los organizadores de un espectáculo bautizado como La Alfombra Mágica de Gustavo Cerati, Travesías Orquestales. Jepe, que actualmente se encuentra en Colombia promocionando su más reciente álbum Estilo Libre, llegará mañana a la capital trasandina para comenzar los ensayos del show, que arrancará a las 21 horas del viernes. En una cena de camaradería, vecinos de Macul llegaron hasta el restaurante Donde la Cuca para celebrar un nuevo cumpleaños de su alcalde, Sergio Puyol Carreño. El edil de la comuna festejó sus 78 años con integrantes de la comunidad, amigos, funcionarios municipales, concejales y autoridades políticas, como el intendente Claudio Orrego y el diputado Claudio Arriagada.